Aunque parezca una broma y de mal gusto, no lo es lo que le voy a comentar a continuación. Mire, ayer la Cámara de Diputados instaló un grupo de amistad entre México y Rusia. Bien cuates. Pero, ¿cómo tenemos que interpretar esto? ¿Qué postura es la que realmente está tomando México en este entorno internacional? Le doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿cómo le ven? Hola Magda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? A ver, sí parece broma que a un mes de la invasión, del ataque que lleva Rusia sobre Ucrania, sí se haga esto en México, que a través del PT, del Partido del Trabajo y Morena, sí estén proponiendo un grupo de amistad con Rusia. O sea, no se entiende, es una incongruencia, más allá de todos los problemas graves de la economía que ya mencionábamos, del tema de la violencia. Sí, cuando surgen estas cosas, dices, a ver, espérame, ¿dónde estamos parados o de qué estamos hablando? ¿Por qué el PT y algunos de Morena y también algunos del PRI proponen crear este grupo de amistad con Rusia cuando en este momento, de acuerdo a lo que vemos y a lo que se recibe de información, bueno, pues la verdad es que Rusia pareciera que es el agresor contra Ucrania. Ellos son los que están agrediendo a Ucrania. Sin embargo, para el embajador de Rusia en México, el señor Víctor Coronelli, que estuvo precisamente y que agradeció que México no se sume a las sanciones que ha puesto la comunidad internacional a Rusia, agradece a México por este gesto de amistad con un país que está agrediendo a otro país. Sí, parece broma, Víctor, pero lamentablemente esto es una realidad. Este grupo de diputados del PT están conformando este grupo de amistad con Rusia como una forma, como un símbolo, como un guiño precisamente a este país que está siendo sancionado por el mundo entero. Mira, a ver, Raúl, qué tema tan complicado, porque bueno, como todas las relaciones internacionales están plagadas pues de hipocresía y de dobles lenguajes. A ver, debo plantear algunos escenarios. Primero, hay que reconocer que nosotros recibimos mucha información, digamos ahora sí la información occidental de los servicios de comunicación, de información de Occidente, ¿no? No tenemos la visión completa de este problema. Claro que todo indica, y como se ven las cosas, que el gran agresor es Rusia. Claro, coincido, un país que desata una guerra de estas dimensiones, con lo que está pasando, muertes de niños, siempre será reprobable, por donde le busquemos. En ese sentido, yo también coincido en que, caray, Rusia tiene toda la facha de ser el malo de la película, aún con sus elementos de defensa que pueda tener y sus argumentos de también estar cuidando su protección y que la OTAN se está metiendo de más, aún con los elementos que bien sabemos cómo se las gasta Estados Unidos, que también ha sido un país que ha invadido a muchos otros países y no ha rendido cuentas al respecto. En fin, pero ese es un escenario. El otro escenario es que es cierto, hay un cierto coqueteo al socialismo o a la izquierda, que no sería la primera vez. Incluso mucho tiempo se especuló si Andrés Manuel López Obrador y su gobierno tendían más a hacer alianzas con los países de corte socialista o de corte populista en América Latina, del grupo que sí Sao también Paulo. Hay otro guiño. Sí, del grupo Sao Paulo, que sí. El grupo Sao Paulo, que si formaba parte del grupo Sao Paulo, que si era un agente escondido, que si traía la propia agenda de este grupo, en fin, también mucho se especuló de eso, que después se dejó de hablar. Pero también está muy claro que mira, el pragmatismo nos obliga a estar con quien es nuestro socio comercial más importante en este momento, con quien tenemos alianzas importantísimas y vitales para el desarrollo de la región. Entonces, en ese sentido, el guiño se me hace un tanto atrevido y riesgoso. Atrevido y riesgoso, me parece que sí, pero a ver, no es nuevo y lo hemos visto y lo hemos comentado en muchas ocasiones. Aunque no es el gobierno, pero sí es el PT y es el partido en el gobierno el que de alguna forma propone la creación de esta amistad de México-Rusia. Sí, en este momento. A ver, a mí me parece que siempre hay que considerar los momentos. A un mes de esta invasión y precisamente se invita al embajador de Rusia en México a asistir y el cual agradece. Pero no es nuevo, Víctor. Hemos visto y sigo pensando que el presidente habla precisamente al tema sentimental de las cosas, ¿sí? No es un hombre que
ve lo práctico y que de alguna forma se va a dirigir hacia allá. Lo vimos con la enemistad con España, lo vimos con la enemistad en Panamá, lo hemos visto con muchas de los reclamos que ha hecho el gobierno federal formalmente para pedir perdón por el pasado, por hechos que ocurrieron hace más de 500 años. Pero me parece que lo que está hablando el presidente no es a los adversarios, no es a Claudio Javier González, ni a todos los de alguna forma que se oponen y que el presidente les ha puesto nombre a su visión. Me parece que le sigue hablando a esa gran base de personas que de alguna forma dicen, mira, nuestro presidente si reta, le hace un guiño en las narices de los Estados Unidos, nuestro socio más importante, precisamente a hoy un país que está siendo señalado de agresor y que de alguna forma está poniendo al mundo al filo de la navaja por un tema de alto riesgo. También aquí el tema, Raúl, está, y es algo que reflexionaba yo ayer con unos compañeros aquí de trabajo, ¿hasta dónde la neutralidad es tibieza? ¿O hasta dónde la neutralidad o el hacernos ver como un país que no nos gusta el intervencionismo, que no estamos ni de un lado ni de otro, nos pone en una situación al final del día comprometida en la que cada vez en las situaciones que se viven se exigen definiciones y pronunciamientos abiertos y claros? Es una pregunta que no tengo respuesta, Raúl. No sé si tú me puedes ayudar. Tú eres defensor también del pluralismo y de la objetividad y del no meternos ni de allá ni de acá, sino estar en medio para tratar de presentar las diferentes caras del problema. Pero la pregunta es, ¿también en las relaciones internacionales se vale esa postura? ¿No sería tiempo ya de mandar mensajes claros de qué lado estamos y con quién vamos a jalar? Esa es una pregunta que me hago, cuya respuesta no la tengo. Sí, bueno, yo creo que nadie tiene esa respuesta y al contrario, yo veo que se coquetea permanentemente con esta postura, con esta situación. El gobierno federal sí no acepta, no reconoce, no lo dice, sí, esta importante relación que tú mencionas y conveniencia como país. Sin embargo, mantiene esta posición, sí, de, por ejemplo, pues estar cerca de Venezuela, estar cerca de Nicaragua, estar cerca de Cuba, desde luego, que pertenecen a este bloque. Y me parece que el presidente y ahora muchos de sus seguidores siguen coqueteándole con este tema. A mí me parece que el tema de la no intervención, si te fijas, es más en el discurso que en la realidad. Fuimos por Evo Morales. Fuimos por él, lo trajimos, pusimos y cruzamos territorios completos y espacio aéreo, poniendo en riesgo desde luego esa situación, pero fuimos por él porque para el presidente era importante rescatar a Evo Morales de la situación interna que tenía en su momento en Bolivia. Y me parece que esos son los símbolos, ¿sí? Por un lado, dice el presidente, mantenemos una política de no intervención, pero en realidad pareciera que sí hay poquita a veces cuando conviene o cuando no conviene. Me parece que es un juego de política desde luego, pero que más que tenga repercusiones hacia afuera, tiene repercusiones hacia adentro, porque el presidente está pensando precisamente en este centralismo que tiene, en seguir creciendo, digamos, este poder, en tener el control de las sucesiones que vienen próximas y que ya están en los movimientos de carácter político, y se mantiene en esa postura, y por eso llama la atención que en este momento, a un mes de que inició esta agresión de Rusia contra Ucrania, sí, México crea este grupo, o por lo menos estos diputados, este grupo de amistad México-Rusia. A ver, los pueblos deben ser siempre hermanados. El problema son luego los líderes de estos países o son los dirigentes de estos países los que están bronqueados. Y los pueblos muchas veces solamente están pagando las consecuencias de este interés. Si Putin quiere de alguna forma invadir y anexar, como ya lo hicieron con otras partes de esta zona, y lo quieren anexar a Ucrania para seguir fortaleciendo su capital, aunque el embajador dice que Rusia lo que está haciendo es pacificando
Ucrania y pacificando Rusia, esa línea fronteriza donde ha habido muchas agresiones de parte de los inconformes de esta situación. Como siempre, hay muchas visiones y quizás, como tú dices, estamos un poco influenciados por el tema de la información occidental, aunque tenemos agencias muy poderosas como las que hemos hablado ya de Russia Times, si no me equivoco, que, bueno, hacen un gran trabajo de información en el mundo entero. No, pero sigue siendo abrumadora la información de los medios de comunicación estadounidenses, tú lo sabes, ¿no? Las grandes cadenas siguen permeando esa información y nos siguen llegando esa versión, ¿no? Esa otra versión de la historia, ¿no? Como ocurre siempre. Ahora, en lo que reflexionas, Raúl, se me hace muy interesante y qué bueno que pusiste el acento ahí. No hay que confundir una nación y un pueblo con sus gobernantes. Lo mismo con Estados Unidos, donde yo te lo he comentado muchas veces en mi apreciación. Luego son los gobernantes estadounidenses, los ambiciosos, los voraces, los que hacen guerra, los que hacen negocios, y no es el pueblo estadounidense el que comparte necesariamente esa postura. Muchas veces el pueblo estadounidense en sí, en su conjunto, si se puede utilizar, que claro, hay corrientes y vertientes, finalmente son pueblos más pacíficos, trabajadores, amistosos, partidarios de las buenas relaciones. Son los gobernantes o la clase gobernante la que decide llevar y poner la guerra en la mesa. El caso de Rusia es exactamente igual. Estamos en este momento castigando a un pueblo, a una sociedad que no debería ser castigada por culpa de sus gobernantes. Muchos rusos no están de acuerdo con esta guerra, ni tampoco tendrían por qué estar pagando las consecuencias de esta decisión de Putin de ser ahora el malo de la película. Pero finalmente es un gobierno, y ese gobierno, se dice entre comillas, representa al pueblo. En fin, son los lenguajes y las visiones que se tiene, pero sí estoy de acuerdo contigo, no somos enemigos del pueblo ruso, ¿no? Estaremos de acuerdo no con su gobierno, eso es otra cosa, pero creo que con el pueblo ruso tenemos hasta similitudes. Siempre se ha dicho que los mexicanos y los rusos somos muy parecidos. Pero tenemos, y yo me quedo finalmente con una reflexión, ¿sí? Realmente me parece muy triste ver que la comunidad internacional nos hemos convertido solamente en espectadores de esto, ¿sí? La hipocresía política, Raúl. El ver las imágenes de las ciudades, que pudiera ser cualquier ciudad del mundo, ¿sí? Del mundo moderno, que puede y que es bombardeada, que son ataques con proyectiles y que son masacradas las personas, muchos civiles lamentablemente, que provoca estos desplazamientos de 3 millones de ucranianos han salido de sus casas. Imagínate tú salir con tu pasaporte en mano y con lo que tengas y vámonos porque no sabes qué va a pasar y buscar refugio en algún país vecino. Me parece una situación muy delicada. Ya van 30 días de que la comunidad internacional solamente observa y seguramente los que se dedican a esto estarán analizando, bueno, qué consecuencias puede tener si la OTAN o los Estados Unidos, que son los que tienen la capacidad, o China, que se ha mantenido también como un espectador solamente de este tema, ¿sí? ¿Qué reacciones pudiera generar el que pudiera tener una reacción Estados Unidos a la OTAN? ¿Podría ser peor? ¿La valoración de esa intervención podría ser peor y desatar un conflicto de otras dimensiones? La verdad es que sí, yo pienso en los niños, pienso en las familias, en esos papás, en esas mamás que salen de sus casas con los hijos en la mano, y que, bueno, van a salir y buscan precisamente un refugio ante el peligro de que caiga una bomba o un proyectil en sus casas o en su departamento. Pero Raúl, perdón, rápidamente mi comentario, no aprendemos, es el mismo escenario, bueno, se me hace muy parecido al previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando también Alemania empezó a invadir países y prácticamente el mundo entero se paralizó y fue tolerando las invasiones que hacía Alemania en sus primeros momentos hasta que era imparable, bajo argumentos igual también de anexionismo y de nacionalismo y de que esas tierras son nuestras y de que hay más alemanes que otra cuestión. Ahora también, ¿cuántas veces hemos estado impasibles ante lo que ocurrió en Vietnam, en Afganistán, en Irak? También fueron invasiones en las cuales el mundo estuvo también con una actitud muy hipócrita. Así no sé si es. estás de acuerdo. De acuerdo contigo. En fin, bueno, así estamos, ya 30 días de este conflicto y bueno, por lo pronto ya creamos un grupo de amistad México-Rusia. Que hay que tener cuidado con esos pestañeos, Raúl, porque hoy las relaciones son muy delicadas y cada vez más sensibles. Gracias, Víctor, un saludo, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl.